Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Vamos aproximándonos ya al programa número 50 y desde ya les anticipamos que estamos preparando una conversación con un invitado muy especial que ha trabajado durante mucho tiempo por encontrar y formar y fomentar espacios de aprendizaje y sobre todo de enseñanza, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, y por esa razón tiene como unos matices y unos elementos en su experiencia que nos parecen muy interesantes y que también consideramos que vale la pena pues traerlos aquí a nuestra conversación. Entonces los esperamos en el programa número 50 y en los que faltan hasta que lleguemos a ese momento. ¿Qué más, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Va como muy, como decían antiguamente, viento en popa. En esta semana el instituto ha ido como madurando. Tú tienes algunas noticias que iremos soltando, pero sobre todo se están estructurando unos procesos con equipos docentes que quieren mejorar su docencia, que es digamos, la razón de ser del instituto, es la autoformación de los maestros en ejercicio. Entonces estoy muy ilusionado, muy contento. Desde luego todavía no hay sino los primeros aprestos, pero por los antecedentes creo que vamos a lograr en este semestre cosas interesantes que ya les iremos publicando en nuestro sitio web. Bueno, Ernesto, quiero que la conversación de hoy la llevemos a partir de un comentario que nos dejaron a través de Spotify, un comentario que nos dejó un oyente muy perspicaz, diría yo, que nos escucha muy atentamente, porque nos hace ¿cómo se dirá? Nos hace un comentario que yo creo que es muy interesante respecto al carácter del instituto, respecto a la forma como emprendemos lo que emprendemos, y hago énfasis en el verbo, porque él nos dice en ese comentario, fue en el que hablamos sobre la autonomía y la independencia del maestro, ese programa, es decir, 2 programas atrás, nos dice en este capítulo, algo así como, no lo tengo aquí pues en este momento textual, pero nos dice algo así como hasta aquí llegó como el espacio académico y se le salió lo empresarios. Y yo creo que eso es muy interesante, porque yo creo que hay una parte de la escuela que no solo es innegable, sino que es fundamental, que es entender a la escuela como una empresa, ¿cierto? Claro, esa palabra a veces suena difícil porque hoy en día pues la palabra empresa ha tomado digamos, una connotación muy precisa y muy concreta dentro del modo de producción en el que transcurre la vida en la que tenemos, pero pues la palabra empresa es mucho más amplia y quiero que hablemos un poquito de eso, de más o menos qué significa para nosotros ese comentario uno, pero sobre todo que hablemos un poco de qué es la escuela como empresa, dicho de esa palabra, que me parece una forma a mí pues personalmente muy bonita de adjetivar la escuela. Voy a abordar muy lejos del comentario y de la circunstancia concreta en la que estamos abordando el tema. Voy a compartir con ustedes la primera experiencia que yo tuve con esa palabra, siendo yo prácticamente un adolescente. Yo era miembro de una comunidad evangelizadora dirigida por los padres salesianos, y en el presidente Roldós en Ecuador, antes de que lo suicidaran, había emprendido un movimiento popular sumamente importante, y él en el Ecuador, Roldós, mucho antes de lo que
la mayoría de ustedes, mis contertulios de hoy, pueden saber qué pasó en Ecuador. El presidente Roldós impulsó un nombre emblemático, se llama la Empresa Popular Ecuatoriana. En un taller que hicimos y los ecuatorianos vinieron y nos contaron cuentos, nos contaron experiencias concretas de lo que ellos entendían y se proponía como empresa comunitaria ecuatoriana, empresa popular ecuatoriana. Yo pues tendría 18, 19 años y pues para mí fue también difícil ¿cómo se dice? Digerir el término, no me casaba, empresa popular. O era empresa o era popular, pero no podía yo concebir que hubiera una empresa popular como emblema de un movimiento que considerábamos, por supuesto, redentor, en esos términos de la evangelización de la sociedad ecuatoriana. Acumulé bastante literatura, se decía entonces, o referencias bibliográficas, y desde entonces nunca ¿cómo se dice? Nunca me abandonó ese sabor que era como un aguijón. No hay que dejarle al enemigo que se robe las palabras, al opositor, ¿no? Hoy no hablamos tanto de enemigo, pero al opositor, que se nos robe la palabra, como por ejemplo está ocurriendo hoy con palabras como libertad y sobre todo como libertario, ¿sí? Y bueno, la vida siguió. Ya siendo profesional, se me dio la ocasión de elegir mi formación de posgrado, de magíster. Y tenía la opción o elegir psicopedagogía, consejería, se llamaba en ese momento ya, consejería escolar, o supervisión y administración educativa. Adivinen qué elegí. Y elegí la supervisión y administración educativa, hablándolo con mis compañeros, que todos decían, pero claro que usted va a ser es un psicopedagogo, un consejero. No, yo aprendí en mi formación básica, yo aprendí psicopedagogía, lo que nunca aprendí fue administración escolar, y eso creo que es necesario. Entonces, bueno, ahí profundicé todo el asunto de que, es cierto, nada en el ser humano, voy a decir por lo menos en el ser humano adulto, ¿sí? Escapa a la necesidad de emprender. Desde los primeros, voy a fantasear aquí, desde los primeros emprendedores, cazadores, desde los primeros cazadores, cada partida de caza es una empresa. Y la forma de existencia del ser humano en cualquier parte, en cualquier lugar de la historia, lugar temporal o físico, geográfico, es una empresa comunitaria. Entonces ese es un primer elemento. Ahora, ya viniendo al contexto en el que nuestro muy estimable colega, supongo que es colega, nos reclama bien, muy perspicazmente, como dices tú, se le salió el empresario y abandonó la academia. Es otra de las aporías que en mi vida he tenido que enfrentar. No tienen por qué saberlo los contertulios, pero en el año 86, cuando estábamos desarrollando el proyecto Lourdes en la Universidad Externado de Colombia, ocurrió que me echaron. Y en ese momento, mis muy queridos amigos de la pedagógica y de otras partes me dijeron, venga y siga aquí su investigación. Y les dije, jamás volveré a la universidad. Porque en efecto, la carrera del académico
es otro tipo de empresa que a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es la enseñanza, no en primer lugar la pedagogía, sino la enseñanza. Y sí, yo renuncié a ser académico y desde entonces tuve que enfrentar y aprender, digamos, aplicar comillas. Es comillas porque eso no sirve para nada tampoco, pero bueno, aplicar mi experticia de administración y supervisión escolar. De ahí, de esa coyuntura, salimos y se formó una empresa cooperativa, no cooperativa, solidaria, con mis estudiantes de la facultad, ya en ese momento en trance de egresadas, y formamos la Asociación Colombiana de Pedagogía, el taller pedagógico, que es el origen de toda esta sistematización que semana tras semana vamos poniendo en común. ¿Por qué? Porque lo que sí no fue un académico. Y recuerdo muchas veces que tanta gente muy importante llegaba al taller pedagógico, que era nuestro centro donde sacábamos los recursos, porque la investigación en general no la paga nadie, a no ser que usted se someta al régimen de la academia. Y se la pagan individualmente, no al grupo, no al colectivo. Pero entonces, en el taller pedagógico hicimos una comunidad profesional muy bella, fue una experiencia maravillosa. Y siempre los queridos amigos, incluso madres y padres de familia, altos empresarios y altos académicos que por cualquier razón consultaban por sus hijos, observaban nuestro taller y siempre de mil amores me decían: Ernesto, venga, presente esto a Colciencias, es que usted tiene un capital ahí muy importante, Colciencias. Bueno, o incluso hubo uno que me dijo: venga, tráigalo a la delegación de Naciones Unidas, al UNTAD, ¿cómo se llama? El UN, sí, para el desarrollo, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y el comercio y tal. Gente verdaderamente prestante, con algún poder burocrático, que honesta y gratuitamente ofrecían: venga y conviértase en un académico. Nunca lo hice, no fui capaz. Alguna vez mencioné aquí, creo, que la única vez que por instancias de una alta funcionaria de Colciencias en ese entonces, aceptamos con el equipo del taller pedagógico enviar a un concurso en una universidad chilena la investigación y el descubrimiento del método subjetivo de la lengua escrita. La única vez que lo aceptamos nos descalificaron porque ¿cómo así que nosotros le pedíamos a los niños que hicieran planas y que copiaran los dibujos? Entonces sí, no sé cómo se llama nuestro querido contertulio, pero sí, efectivamente, cuando hablamos de la escuela se me sale lo empresario, porque afortunadamente en el momento, pues hoy lo digo con mucha tranquilidad y sin ningún tipo de resentimiento que nunca tuve. Mi salida del externado era más que cantada, desde que cambiaron el decano, que el primero que nos apoyó y nos dio presupuesto, hicimos todo eso. Desde el cambio de decano, mi salida de la facultad era anunciada. Eso a ninguno nos tomó por sorpresa, y de hecho todo el proyecto Lourdes se trasladó al taller pedagógico, a la Asociación Colombiana de Pedagogía, y la investigación del método subjetivo de la lengua escrita propiamente tal se hizo ya bajo los auspicios o bajo la responsabilidad de esa empresa cooperativa, de esa empresa profesional. Y ya como forma de organización de la escuela de gestión privada, siempre recomendé las empresas de carácter solidario. Fundamentalmente el régimen cooperativo, que también lo estudié y muy a fondo. Es la única vez que trabajé para el Estado fue para el Ministerio de Educación, cuando existía una cosa que se llamaba
la división de colegios cooperativos y ¿cómo se llama? Me comisionaron para ayudar a la Federación de Colegios Cooperativos de Colombia a modernizar el problema de gestión y administración. Entonces estudié a fondo el régimen cooperativo y hoy lo recomiendo sin la menor duda. De pronto, de aquí al final de este año, podremos compartir algunas cosas con un núcleo comunitario que eligió emprender el camino de la organización cooperativa para gestionar su escuela. Muy bien, pero quisiera, Ernesto, que habláramos un poquito más de eso, de qué ganamos o qué es lo que decimos cuando decimos que la escuela es una empresa, ¿cierto? No solo porque, claro, obviamente la escuela estructurada, por ejemplo, como una cooperativa, resulta fácil entenderlo, o una escuela privada, pues en el sentido más... De gestión privada. De gestión privada, más en el sentido más lato, pues, de la palabra, en fin, pero también una escuela pública es una empresa, o sea, claro, que hablemos por qué la escuela es una empresa. No hay ninguna estructura del ser humano que asuma una tarea en común, cualquiera que ella sea, que no sea una empresa. El asunto de la empresa no es la utilidad, y ahí es donde hay que entender, claro, yo nunca fui un mercader, o eso creo. ¿Sí? Nadie puede decir que yo he trabajado para buscar el lucro, que es lo propio de las empresas mercantiles. Lo primero que te dice el régimen de la economía solidaria es eso. Una empresa de economía solidaria, aquí y en cualquier parte del mundo, lo primero es que no persigue y no persigue y no reparte utilidades. Lo que los economistas llaman el lucro propiamente. El lucro de los empresarios o de los dueños. Una empresa comunitaria, una empresa popular, una empresa cooperativa, lo que pretenden es el bien de los asociados. El bien, usted póngalo lo que quiera, por ejemplo, el bienestar económico. En el caso de las escuelas de gestión privada con organización cooperativa, probablemente el contrato cooperativo, el estatuto, establece como fin para el cual se asocian los afiliados a esa cooperativa, dotarse de una educación de alta calidad, etcétera, etcétera, como los padres de familia, que generalmente son sus gestores, lo sueñan, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer los maestros, y déjenme que lo diga con todo respeto, los maestros empresarios en esas comunidades que deciden tomar bajo su propia responsabilidad el riesgo empresario de armar un colegio para educar a sus hijos como ellos quieren? Es vital que los maestros tengamos suficiente claridad conceptual y ojalá suficiente experticia en el manejo empresarial, porque siempre les he dicho a todos los que me han querido oír, una empresa cooperativa no tiene ánimo de lucro, prohibido absolutamente, no está hecha para generar utilidad para sus dueños, sino para el bien de los asociados. Pero lo primero que tiene que garantizar es su autonomía frente al mercado en general, pero sobre todo autonomía frente a sus socios. La legislación cooperativa aquí y en todo el mundo, porque eso es la Unión Cooperativa Internacional, lo tiene muy claramente reglamentado. Una auténtica organización cooperativa, o sea, de economía solidaria, no puede dejar que ninguno de sus socios detente una propiedad mayor del 10%. O sea, que el aporte de cualquiera de los asociados pase del 10% del valor total de los aportes.
Eso es uno. Pero además en el régimen cooperativo, y esa es la esencia del régimen cooperativo, un afiliado, un voto. Usted puede tener el 10% de la cooperativa, no tiene sino un voto. Igual que el que tiene el 0,03% de los aportes. Porque esos aportes pues normalmente son variables e ilimitados. Variables en el tiempo. O sea, bueno, no es este un momento para explicar todas las ventajas del régimen de economía solidaria. Pero sí es un poco romper el prejuicio. Empresa no significa de suyo utilidad particular, lucro, sino justamente lo contrario, utilidad común. Acuérdense de los cazadores que van a buscar la comida para toda la colectividad, para toda se llamaban las hordas primitivas o el clan, realmente el clan, ¿cierto? Ningún cazador, por exitoso que sea, se puede comer el buey todo solito, él solo. Están trabajando para el bienestar comunitario en igualdad de condiciones. Bueno, Ernesto, y volviendo a una pregunta más cercana a la pedagogía, o más bien para mostrar cómo esto que estamos hablando está muy relacionado, estrechamente relacionado con la pedagogía. Usted ahorita decía algo que de pronto pudiéramos ampliar un poquito más, y es por qué es importante que el maestro sea empresario o que el maestro participe de la administración de la escuela. Bueno, eso ya es teoría pedagógica. Toda institución escolar, ojo, institución escolar, las instituciones escolares no aparecieron sino bajo el régimen capitalista del siglo XIX, XVIII, póngalo del XVIII. Antes existían las escuelas dominicales en las parroquias, pero la institución escolar como una institución, como un proyecto de la sociedad civil, es típicamente del siglo XIX, del siglo XVIII finales, pues Kant, digamos, y Herbart, ¿sí? Herbart ya es XIX. Bien, pero digo, la institución escolar, esa en la que creemos y la que le da sustento al discurso de la pedagogía, que es distinto del discurso sobre la educación, y sobre todo que está especializado en el problema de la enseñanza y no de la educación. El tema es que en nuestro enfoque de pedagogía hemos postulado que la institución escolar debe ser una comunidad autónoma. Hemos dicho nadie puede educar a un ser libre si no es una comunidad libre ella misma, libre y justa, ¿cierto? Y eso es lo que significa institución escolar, de gestión privada, de gestión pública, lo que usted quiera, pero una institución escolar es y debe ser, es de facto, ojalá debe ser una comunidad que persigue un bien inestimable, que es el cuidado y la educación de la infancia, no de los infantes, de la infancia, ¿sí? Y bueno, esa institución escolar, para que en opinión, ese es el enfoque de pedagogía que hemos construido desde el taller pedagógico. Allá descubrimos las comunidades escolares son lo que sus equipos docentes, en tanto que comunidad profesional, consigan ser. La calidad de una institución depende directamente de la calidad de la comunidad profesional que enseña o que responde de la comunidad escolar. Y eso es el problema. O sea, los maestros, el equipo docente, no son un grupo de empleados, como decir los empleados de un banco o de una clínica. No, el equipo docente es una comunidad científica especializada en
concebir, diseñar, desarrollar y aplicar y evaluar los planes de estudio que le ofrecen a sus hijos, a sus muchachos, ¿cierto? Las comunidades científicas, por definición, o son autónomas o no son nada. Entonces, esa es la razón. Todo maestro debe él mismo asumirse como un socio, sea que jurídicamente lo es o no lo es, eso no importa. Es un miembro de una comunidad que tiene una misión en tanto que colectivo. ¿Cuál? Brindar la mejor enseñanza posible al grupo de muchachos que los padres de familia les traigan. Muy bien, muchas gracias Ernesto. Esta conversación de hoy, pues distinta a las otras que hemos tenido, pero muy interesante y sobre todo muy, creo yo, muy representativa porque nos permite pues como entablar ese diálogo con las personas que nos van escuchando que tanto nos gusta pues cuando así ocurre. Entonces, si nos están escuchando, si llegaron hasta aquí con nosotros, recuerden dejarnos su me gusta. Si no están suscritos, pues los invitamos a suscribirse y por supuesto a compartir con todos los que puedan también disfrutar como nosotros de estas conversaciones que tenemos semana tras semana. No siendo más, pues Ernesto, los esperamos a todos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar. Y reiterar el agradecimiento a nuestro interlocutor. Es una interpelación bellísima la que nos hizo. Pues miren todo lo que me puso a hablar. Claro, nos lleva a hacer una declaración de principios, a ponerla sobre la mesa, una declaración de los principios que de alguna forma nos llevaron, por ejemplo, a sacar este espacio y hacer todo lo que ya está disponible en nuestro sitio web pedagogialibertaria.org. Sitio web que es un servicio de la Cooperativa para la Educación y la Cultura de Medellín. Muy bien. Los esperamos entonces el próximo martes. Esto fue El Taller.